Como les manifestaba, el día de hoy vamos a ir cerrando esta perspectiva. La hemos dejado un poco al final para tratar de complementar las perspectivas de las motivaciones y repercusiones de las sublevaciones indígenas en el siglo XVIII, complementando los elementos, los estamentos, perdón, castas y clases de la época colonial, porque tiene mucha relación esta perspectiva la una con la otra. Hemos dejado esta temática que obviamente la hemos puntualizado, pero sí es necesario tomar en cuenta algunos elementos que se han dicho en algunos videos, que se han planteado en algunas perspectivas sobre las teorías y sistemas económicos. Obviamente estamos hablando de toda la América colonial, ese es nuestro tiempo en el cual estamos analizando estas perspectivas. ¿Cómo era la economía de la época colonial? ¿Cómo podemos sintetizar la economía de la época colonial? Acuérdense, desde el anterior tema que vimos a los portugueses, dentro de esta perspectiva cuando estuvimos hablando sobre todo de lo que se refiere a todo el proceso de mestizaje, la colonización como tal, ¿cómo sería el sistema económico de la época colonial? ¿Qué creen ustedes? ¿A qué estaba ligado la economía colonial? A ver, ayúdeme. Jorge, ¿qué piensa usted? ¿Cómo piensa que fue la economía de la época colonial? Pues las colonias se aprovechaban que tenían lo que es el sistema de esclavitud, la encomienda y otros así, para poder obtener recursos y mandarlos directamente a su base colonial. O sea, digamos, España tenía esclavos aquí, trabajaban aquí, mandaba sus productos allá a España y allá los vendía y se formaba un ciclo, si mal no recuerdo. Yo, sí, muy bien, Jorge, gracias. Ahora, ¿qué nos faltaría? ¿Qué productos eran los que se enviaban? ¿Cómo podemos plantear esos productos? Vamos aquí a sintetizarlo. Mire que son elementos que ya hemos revisado. Por esa razón, principalmente la hemos planteado como un tema que era importante enfatizar, pero no el más relevante para el momento, porque ya lo hemos visto. La economía colonial tenía este proceso que ya Jorge lo enunció, este proceso que estaba guiado gracias a los esclavos y a los indígenas. La economía de la época colonial estaba muy ligada a este proceso, pero sobre todo que era lo que se exportaba y que se explotaba, la materia prima. La economía estaba ligada a la gran explotación de materia prima. Obviamente, dentro de esta consideración, toda la producción agrícola era fundamental. Otro elemento que también se explotó es evidentemente la minería y todos estos elementos. Aun cuando existieron una producción textil también dentro de esta consideración. La corona española manejaba un monopolio del tráfico comercial entre los dos continentes, centralizado en los puertos americanos autorizados y en Sevilla. Este monopolio no solamente mantenía controlada la economía, sino también hacía más eficiente el comercio. Por lo tanto, la economía desde lo que sería la corona española estaba realmente enfatizado en la perspectiva o en la visión del monopolio.
dominaban los puertos marítimos. Sabíamos muy bien nosotros que la colonia no podía comerciar con quien España no quisiera. Todo tenía que pasar por el dominio español, cosa que ya habíamos nosotros puntualizado. Entonces, es simplemente sintetizar esta perspectiva en la idea de monopolio. Sin embargo, los intereses comerciales y económicos del resto de los países de Europa hicieron que España iniciara una serie de conflictos bélicos con los demás países. Ya veremos esto cuando en la última unidad estaremos ingresando en la perspectiva del modelo propio económico que se llama mercantilismo. Y ahí estaremos revisando el triángulo de comercio y todo lo que Jorge también ya enunció y que veíamos de cierta forma en esta perspectiva de la esclavitud como la fuente principal de la economía colonial. Entonces, dentro de esta consideración estaremos evidenciando esta visión o esta idea dentro de la siguiente temática. ¿Alguien alguna duda, inquietud? Bien, dentro de esta consideración vamos entonces a complementar estas teorías y sistemas económicos. Eso en una primera parte, cómo funcionaba. El dinero de España que empleaba para financiar sus guerras provenía de la gran cantidad de recursos de América, quienes les proveían. Entonces se daba este escenario. España tenía un dominio, obviamente de sus colonias, pero sobre todo un dominio en cuanto a la perspectiva de los puertos. Es decir, del comercio. Esto le genera a España, a la corona española, la corona de España, un inconveniente con los demás países. Para sostener su poderío, necesita obtener recursos de América. La potencia española construyó su relación de dependencia económica con su colonia. Este dominio del comercio genera luchas internas y realmente la economía de este grupo depende de la colonia. ¿Qué pasa? Que se comienzan a independizar los países latinoamericanos y España deja de ser potencia. Este es un problema, por eso planteo esto del dominio del comercio, pero el dominio del comercio estaba centrado en sus colonias, de donde tenían todo su poderío económico. España no era nada sin América. Dependía demasiado de América, de donde obtenía recursos. A pesar de los intentos españoles por monopolizar completamente el comercio colonial, después de la firma de tratados, como resultados de las guerras de sucesión españolas, los ibéricos tuvieron que permitir el intercambio comercial de algunos puertos con Inglaterra. Entonces, esto estaremos, como les digo, puntualizando, pero vamos a tomar en cuenta algunos elementos. España comienza a generar una serie de guerras con el resto de Europa. Específicamente, la lucha era contra los ingleses. Se da una sucesión que, como les digo, estaremos evidenciando, pero principalmente es la perspectiva de que el reino tenía sucesor y tenían una alianza directa con los franceses y suben los Borbones, suben todo este proceso histórico y se da un tratado con Inglaterra.
España debió ceder ante estas potencias del norte de Europa, lo que representó el progresivo fracaso de la centralización comercial española y el crecimiento comercial de Inglaterra, Holanda como los principales. Por lo tanto, España firma un tratado el Tratado de Utrecht, donde cede estos puertos principalmente a Inglaterra y Holanda y va perdiendo su hegemonía. La idea de España no era solo obtener recursos de América, sino principalmente dominar los puertos. Si Inglaterra quería obtener un producto proveniente de América, necesitaba pagar un impuesto por el uso del puerto a España. Eso generaba ingresos directamente a España. Era la fuente de ingresos más importante. Este dominio de los puertos no se logra sostener y evidentemente comienza a darse una lucha interna entre España y los demás países europeos que permite a la final también que América Latina pueda independizarse. Dentro de este contexto, la sucesión del rey es el principal inconveniente que viene a darse y recordemos que decíamos en las motivaciones y repercusiones de las sublevaciones indígenas en el siglo XVIII. Se van a dar unas reformas de los Borbones que cambian la mentalidad. Ese grupo de los Borbones dieron pie a una serie de reformas entre las que se encontraba mayor centralización del gobierno, cambios en la estructura administrativa, territorial, reorganización de las milicias, incremento de impuestos y cambios en el sistema fiscal y en el comercio, donde principalmente la colonia fue la mayormente afectada en esta perspectiva. Fueron decisiones que cada vez iban hundiendo más a España. Y en eso, como el sistema económico en la América colonial se basaba principalmente en la obtención de recursos de materia prima, España controlaba el comercio, la colonia solo podía comerciar con el territorio español, no tenía posibilidad de otra consideración y se comienza a dar una serie de guerras que van destruyendo toda la hegemonía de los españoles. Dentro de este contexto, entonces, desde el siglo XVII, la élite criolla había comenzado a concentrar gran cantidad de recursos y tierras. Algunos habían podido acceder a cargos administrativos y habían beneficiado o se habían beneficiado sus intereses del fortalecimiento del comercio local. Las reformas borbónicas afectaron considerablemente los privilegios de la élite criolla, lo que genera también la lucha por la independencia. Las reformas borbónicas del siglo XVIII generaron malestar, generaron inconvenientes, afectaron a estas élites criollas. Entonces los Borbones, el momento que toman posesión, era una alianza realmente con Francia, no había quien herede y se genera una lucha interna en Europa.
esta lucha de la sucesión del rey español, nombran a un francés como el sucesor y se llega al acuerdo de Utrecht, donde realmente el cambio es hacia esta consideración principal. Tomando en cuenta estos elementos, entonces estamos realmente cerrando esta perspectiva. Vamos a ir puntualizando algunas ideas más que nos permitan complementar, pero no nos olvidemos, los sistemas económicos en América Latina estaban fundamentados en esta perspectiva que nosotros ya habíamos revisado, que ya habíamos visto, que es la base de la economía, específicamente en la materia prima. Es lo que más ha aportado. Y todo el sistema colonial, toda la colonia, ¿en qué se basó? Sino principalmente en sus colonias americanas. ¿Qué quiero decir con esto? El momento que hay una ruptura de la colonia con España, cae toda la hegemonía española. Ya no hay la posibilidad de que España tenga un criterio hegemónico, único. Entonces hay varios factores. Si, por ejemplo, nosotros pensamos, ¿cuáles son los factores que originaron o que devinieron en la independencia de América Latina? Las reformas borbónicas, primero, la sucesión del rey en España, las luchas, las guerras en Europa, la pérdida de la hegemonía del comercio por medio de los puertos, generan posteriormente la independencia. En el ámbito local, la producción agraria, la explotación de materia prima, manejada por estas élites criollas, delinearon la dinámica económica de América. Quienes estaban a cargo entonces a nivel local de mantener la economía era la élite criolla. Durante la época virreinal, en las colonias se habían creado grandes latifundios y las relaciones similares a las del feudalismo, pero con una configuración propia del contexto colonial. La encomienda, la hacienda, la plantación, ese es el modelo. ¿Por qué parecido al sistema feudal? En la época feudal, los reyes cobraban por las tierras. Aquí, entonces, es algo parecido, pero se llama sistema latifundista. Así va a funcionar en América realmente la economía. Se va a obtener de los grandes latifundios, de los grandes terrenos, el dinero. Esto impulsado, gracias a lo que ya se dijo anteriormente, principalmente a la explotación de los afros y los indígenas a través de la esclavitud. Se puede decir que las colonias españolas en América funcionaron dentro de los postulados de la teoría mercantilista que predominaba en Europa, teoría que ya estaremos nosotros visualizando. Este es el sistema, entonces, un sistema latifundista, y la teoría es la teoría mercantilista. ¿Con qué nos quedamos con esta teoría mercantilista? Principalmente tratando de comprender, y aquí vamos a ir visualizando, la idea del mercantilismo que nos permite, como les digo, ya ir puntualizando otras ideas. Vamos a quedarnos con esta concepción que la retomaremos la próxima clase. Mercantilismo desde el siglo XVI, siglo XVIII, es un sistema de explotación a través del comercio y regulado por el Estado, que es un periodo de acumulación primitiva. Es el periodo previo al capitalismo. ¿Qué deviene después del mercantilismo? El capitalismo. Se da dentro del siglo XVI y el siglo XVIII principalmente, hasta estas reformas borbónicas, y es un sistema de explotación que a través del comercio, ¿qué comercio? Comercio ultramarino, el dominio de los puertos.
y regulado por el Estado, en este caso el Estado de la corona española, y conforma la primera acumulación o la acumulación primitiva. Se va trayendo todos los elementos de América, de las colonias. De ahí la dependencia tan marcada de los españoles con sus colonias, porque todo este proceso mercantilista solo se basó en eso, en acumular riquezas. Y esos elementos fueron elaborados alrededor de Europa, pero para poder llevar la materia prima tenían que pagar impuestos. Eso es en definitiva el mercantilismo, esa sería la teoría mercantilista, y el sistema el latifundista, que está basado en los grandes latifundios y donde la esclavitud cumple una función principal porque son ellos quienes van a trabajar la tierra. Grandes latifundios, latifundista quiere decir esas grandes extensiones de tierra. ¿Alguna duda, alguna pregunta en cuanto a los sistemas y teorías de la época colonial? ¿Algo que quieren que repita o que vuelva a pasar? ¿No? Si no, con eso terminamos esta clase. La siguiente clase hacemos un recuento de todo lo que hemos visibilizado aquí y comenzaremos nuevamente con este sistema mercantilista. Estaremos hablando ya en la unidad 6 del mercantilismo europeo, que se relaciona con esta última temática. Bien, jóvenes, gracias.